Muy bien, ya para hacer la medición de corriente debemos usar la opción de nuestro multímetro en amperímetro. No olvidemos que el amperímetro es aquella funcionalidad que permite conocer el amperaje o la corriente de un circuito eléctrico o también la corriente que está circulando por alguna carga dentro de un circuito. ¿Con qué finalidad hacemos mediciones de corriente? Pues es muy importante conocer ese concepto, puesto que en cuestiones económicas la corriente es lo que nos está simbolizando a nosotros gastos y dependiendo del consumo de corriente también vamos a preservar o vamos a garantizar la vida útil adecuada de nuestros instrumentos y de nuestros equipos. Igualmente, para hacer medición de corriente debemos tener en cuenta dos aspectos. Primero que todo, aquí en nuestra perilla debemos seleccionar la opción de amperaje en primera parte, pero también debemos conocer qué tipo de corriente vamos a medir, porque aquí la corriente, al igual que el voltaje, se divide en corriente AC o podemos encontrar también corriente DC. Sobra decir de que el componente DC es aquel que se produce de fuentes de voltaje DC, como baterías, pilas, y el componente AC es aquel que se produce de fuentes de voltaje AC proveniente de los tomacorrientes de nuestra casa o desde cualquier edificio. Entonces, si queremos hacer medición de corriente, es muy sencillo. Primero que todo, escoger la escala adecuada en nuestro multímetro, si es corriente AC o corriente DC. Segundo que todo, debemos romper el circuito, interrumpir la alimentación del circuito. Sin embargo, la fuente no se va a desconectar. Simplemente romper el circuito en un extremo. Y en reemplazo del conector que tenía la fuente de voltaje allí, vamos a conectar, valga la redundancia, nuestro multímetro en la opción de amperímetro. Toca tener muy en cuenta lo siguiente, de que en la función de amperímetro o la mayoría de los multímetros tienen esa función de amperímetro separada de la de voltímetro. Por lo tanto, debemos de conectar la punta negra al terminal negro del multímetro común y corriente y la sonda roja o la punta roja al terminal que corresponde a medición de corriente, que hoy en día la mayoría de los instrumentos lo trae en una ubicación diferente a donde se mide el voltaje. Entonces, tener mucha precaución con eso. Es un error muy frecuente no hacer ese cambio y eso pues obviamente va a dañar nuestro instrumento de medición. Entonces, tan pronto hemos hecho esas conexiones y hemos adecuado nuestro instrumento de medición correctamente para medición de corriente, pues simplemente vamos a obtener un valor aquí en nuestro display. Por lo menos en el ejemplo que se muestra en pantalla, queremos hacer una medición de una resistencia o una carga de 4.7 kiloohmios que equivalen a 4700 ohmios y una fuente de voltaje de 12 voltios. Vamos a saber qué corriente circula por esta resistencia. Para ello, obviamente, pues tenemos que escoger primero que todo la opción del amperímetro en ADC, o sea, amperímetro en funcionalidad DC. De esta manera, pues obtenemos una medición de 2.5 y como también hemos escogido la escala de los miliamperios, pues simplemente decimos que son 2.5 miliamperios la corriente que está suministrando la batería sobre esta resistencia. Entonces, espero les haya quedado muy claro de cómo medir corrientes con nuestro instrumento de medición en función amperímetro.